A ver, seamos sinceros, el tráfico puede ser una locura y en un solo instante todo puede cambiar. Por eso es fundamental conocer a fondo el seguro que nos protege en las carreteras de Colombia. En este análisis vamos a desglosar con todo detalle qué cubre y cuánto paga el SOAT en 2026. Así sabremos exactamente a qué atenernos. Cuando ocurre un accidente, lo primero que nos viene a la mente es, lógicamente, la salud de las personas implicadas. Pues bien, la respuesta a qué las protege está en un seguro que todos, absolutamente todos los vehículos deben tener. Vamos a ver cuál es. Y esa protección es el SOAT, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Pensad en él como una red de seguridad vital. Y aquí viene lo más importante, lo que hay que grabarse a fuego. El SOAT se centra en las personas, no en los coches ni en los daños materiales. Su misión es garantizar que cualquier persona afectada, sea quien sea, conductor, pasajero, peatón, reciba atención médica de inmediato. Y da igual de quién haya sido la culpa. Bueno, para entender cómo funciona todo esto, vamos a empezar por lo básico, por los cimientos. Vamos a repasar un par de conceptos que son clave para el SOAT de 2026. A ver, que no nos asusten las siglas. Para entender las cantidades de las que vamos a hablar, es fundamental conocer estos dos términos. Fijaos en la tabla. En lugar de usar pesos, que con la inflación van perdiendo valor, el SOAT utiliza dos unidades de medida distintas. Por un lado, el SMLDV, para las indemnizaciones que van directas a las víctimas. Y por otro, la VT, para pagar las facturas de hospitales, ambulancias, etc. La verdad es que es un mecanismo súper inteligente para que las coberturas no se queden desfasadas con el paso del tiempo. Vale, ya tenemos la teoría. Pero ¿esto cómo se traduce en dinero contante y sonante? Pues vamos a analizar ahora los importes que cubren la atención médica y el traslado, que al final son los primeros gastos que surgen tras un accidente. Aquí tenemos la foto completa para 2026, con las 4 grandes áreas que cubre el SOAT. Si os fijáis, los importes más altos se van a gastos médicos y a la indemnización por fallecimiento. Con esto queda clarísimo que la prioridad absoluta de este seguro es proteger la vida y la salud de las personas. Y cuando hablamos de gastos médicos, no nos quedamos cortos, ¿eh? No es solo la primera cura en urgencias. Esto cubre todo el proceso, la hospitalización, las cirugías que hagan falta, los medicamentos, el material que necesiten para operar e incluso la rehabilitación posterior, o sea, todo lo necesario para que la persona se recupere lo mejor posible. Y ojo aquí que esto es importantísimo, mira bien la tabla, no toda la cobertura médica es igual. Para coches o camiones, el tope general es de casi 37 millones de pesos. Pero existe un rango diferencial que es mucho más bajo. Fijaos en la columna de la derecha. Para motos y transporte público, el límite se desploma hasta los 13,7 millones. Es una diferencia brutal. Si la factura del hospital supera esa cifra, el resto lo tiene que cubrir la EPS de la persona afectada. Y luego está el tema del transporte. Esta cobertura, de casi 460.000 pesos, está pensada para una cosa muy concreta: garantizar que las víctimas lleguen al hospital de forma segura. Básicamente sirve para pagar la ambulancia o el vehículo que haga el traslado inicial. Vale, hasta ahora hemos hablado de pagar facturas a hospitales y ambulancias. Pero el SOAT va más allá. También contempla pagos directos, lo que se conoce como indemnizaciones. La diferencia: este dinero no va para el hospital, sino que llega directamente al bolsillo de las víctimas o de sus familias. En el peor de los casos, si una persona fallece en el accidente, el SOAT establece una indemnización fija. Para 2026 hablamos de más de 43 millones de pesos. Este dinero se entrega a sus beneficiarios legales, como su cónyuge o sus hijos, para ayudarles con los gastos del funeral y, para amortiguar un poco el golpe económico que supone una pérdida así. Aquí, la palabra clave, y quiero que os fijéis bien, es hasta. La indemnización por incapacidad permanente no es una cantidad fija, depende por completo de la gravedad de las secuelas. Una junta médica evalúa qué porcentaje de capacidad para trabajar ha perdido la persona y en base a ese porcentaje se calcula el pago, con un tope máximo que supera por poco los 10,5 millones de pesos. Y ahora llegamos a un punto que de verdad genera muchísima confusión. Existe un mito muy extendido sobre lo que el SOAT cubre en cuanto a incapacidad, y es fundamental que lo aclaremos de una vez por todas. Esta diapositiva es la clave de todo. A ver, para que nos entendamos, una cosa es la incapacidad temporal, que son los días de baja que te da el médico para recuperarte en casa. Esos días los paga la EPS o la ARL, pero nunca el SOAT. Y otra cosa muy distinta es la incapacidad permanente, que son las secuelas, las consecuencias definitivas que te quedan cuando ya has terminado todo el tratamiento. Esto último es lo que sí indemniza el SOAT. Y por si quedaba alguna duda, fijaos en esta cita de una de las fuentes, más claro, agua. El SOAT no paga incapacidades laborales. Su función no es pagar el sueldo que dejas de ganar mientras estás de baja, sino compensar por una pérdida de capacidad que te va a afectar a largo plazo.
Vale, ya sabemos qué cubre y qué no. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se reclama para que nos paguen? Vamos a la parte práctica, a ver los pasos y los papeles que son imprescindibles para que todo salga bien y sin problemas. El proceso en realidad es bastante lógico. Son 3 pasos. Primero, las pruebas. Es fundamental tener el informe policial de accidentes de tránsito, el famoso IPAT. Segundo, los formularios. Hay que rellenar el que topa, que suele ser el FURPEN. Y tercero, presentarlo todo. Se entrega toda la documentación a la aseguradora del vehículo implicado, un trámite que hoy en día, por suerte, casi siempre se puede hacer por Internet. Y para que no echen la reclamación para atrás, aquí tenéis la chuleta definitiva, la lista antirrechazo. El IPAD es innegociable. La historia clínica, cuando se ingresa en el hospital, tiene que poner bien claro accidente de tránsito. Y luego, para las indemnizaciones más serias, se necesitan los documentos oficiales, el dictamen de la Junta Médica para la incapacidad o los registros civiles para demostrar el parentesco en caso de fallecimiento. Y terminamos con una reflexión. Ha quedado claro que el SOAT es un salvavidas para las personas. Cubre su atención médica y compensa las peores consecuencias. Pero su trabajo acaba ahí. Esto nos deja con una pregunta en el aire. Si el SOAT se ocupa de las personas, ¿qué seguro se ocupa de proteger nuestro patrimonio? Es decir, los daños al coche, a la moto o a cualquier otra propiedad.